solo el 10%. Si lo basamos en lo que oímos, es decir, en la clase magistral, a las 2 semanas vamos solo a recordar el 20%. Pero si lo hacemos entre, por ejemplo, lo que vemos y lo que oímos, ir a ver una película, todo este tipo de documentales, terminamos recordando el 50%. Pero más aún ya, si lo que aprendemos tenemos la ocasión de comentárselo a los compañeros, de hablar con los compañeros de lo que aprendemos, terminamos recordando el 70%. Pero aún más, como podéis ver ahí, si encima tenemos la ocasión de debatirlo con nuestros compañeros, terminamos recordando prácticamente el 90%. Yo creo que este estudio que hizo claramente Dalek Edgar ya en el 1900 y pico es significativo de cómo evidentemente el aprendizaje se produce no por la cantidad de tiempo, sino por cambios cualitativos. Hay otra afirmación que se dice sobre los deberes, y Óscar la ha tenido también, de decirles si los deberes favorecen la práctica de lo aprendido. Y aquí yo creo que hay un cierto desconocimiento, perdonar por mi a lo mejor atrevimiento, sobre cómo es el proceso de aprendizaje. Porque el niño, esto puede ser verdad en algún caso. Es decir, es verdad que en algunos momentos tú aprendes algo y tienes que ligeramente practicarlo. Lo que ocurre es que el aprendizaje cognitivo no es como una actividad física. Es decir, si yo quiero hacer un buen saque de tenis, pues tengo que practicar varias veces ese saque, y cuanto más practique ese saque de tenis, evidentemente voy a tener más destreza. El problema es que el aprendizaje cognitivo no funciona así, porque sobre todo lo que implica es la comprensión. De nada sirve que a un niño le pongamos muchas restas conllevadas si todavía no ha entendido el concepto de la descomposición del número, y por tanto, es decir, la afirmación practica hasta que lo entiendas no sirve para nada. Es decir, el aprendizaje no puede funcionar igual, por tanto, que una habilidad motora. ¿Por qué? Porque el peso lo tiene la comprensión, es decir, la práctica por sí solo no nos lleva a la comprensión. Y esto lo podemos poner muy de ejemplo en el área de las matemáticas, que es una de las asignaturas en la mayoría de las encuestas que he consultado, que es donde más deberes se mandan, precisamente. Y es justo donde menos sentido tiene. Como muy bien decía Óscar, si yo ya sé hacer las restas conllevadas, de nada sirve que yo haga muchas restas conllevadas porque no me va a aportar nada más. Yo ya entiendo el sentido de la resta y lo único que va a conllevar es a la desmotivación. Pero si me mandan restas conllevadas porque no sé hacerlas, me va a llevar a la frustración. Porque la práctica no me va a llevar a comprender el sentido de las restas conllevadas o el sentido de la división. Porque en matemáticas, como en muchos aprendizajes, hay un proceso. Y el proceso de las matemáticas empieza por lo vivencial, pasa a lo manipulativo, después a la representación gráfica y por último al algoritmo o al número. Y yo no sé por qué en este país tenemos la tendencia de saltarnos todos los pasos e ir directamente al algoritmo o al número, y le cargamos al niño de deberes sobre el algoritmo y el número. Yo creo que esto es evidente, que los deberes no aportan para eso de que significa favorecer la práctica de lo aprendido. Hay otra razón que se argumenta también a veces a favor de los deberes, es que los deberes pueden favorecer la autodisciplina y la responsabilidad. Al principio nos podría parecer, hombre, pues parece que sí, ¿no? El niño lleva tareas a casa y se hace más responsable. Bueno, pues tampoco es del todo cierto. ¿Por qué no es cierto esto? Vamos a ver, porque los deberes solo enseñan a hacer lo que otros te dicen que hagas. Son unas palabras de Kohn del 2006
este autor del libro del mito de los deberes. Y es verdad. ¿Por qué eso es verdad? Porque la autorresponsabilidad y los hábitos de trabajo se desarrollan, por un lado, desde algo que llamamos la competencia de aprender a aprender. Lo importante en el alumno es que sea capaz de planificar, controlar y evaluar su propio proceso de aprendizaje. En el ejemplo del centro de Óscar se pone muy evidente cómo los alumnos planifican su propio proceso de aprendizaje. Hay que conseguir en los alumnos que sean capaces de pasar de la heterorregulación a la autorregulación. Y los deberes de para mañana hacer el ejercicio 4 o 5 ni favorecen la planificación, ni favorecen el control sobre su propio proceso de aprendizaje y, por tanto, no favorece la autorregulación. Es decir, no hacemos al niño competente en la competencia de aprender a aprender. Y además hay otro aspecto que tiene que ver con la autodisciplina y la responsabilidad, que es la motivación. Muchas veces acudimos a la motivación y pensamos que la motivación es un problema del niño, que la motivación está en el niño. Nos equivocamos aquí nuevamente. La motivación es un producto de la interacción entre el alumno y el entorno escolar. Y esto nos lleva a, por tanto, que siempre hemos hablado de que hay una motivación externa, evidentemente, pero también hay una motivación interna. Y la que nos mueve realmente es la segunda. Hay quienes tienen la suerte de poder trabajar, y puede ocurrir que ese trabajo no le guste. Efectivamente, tiene una motivación externa para ir a trabajar, porque al final de mes pues va a tener pequeño dinero que le saque de apuros a final de mes. Pero ¿y si nos gusta ese trabajo? Evidentemente, la motivación interna es mayor. Es decir, yo tengo más autorresponsabilidad con el trabajo si el trabajo me gusta que si voy a un trabajo donde no me gusta. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que pasa con el aprendizaje? ¿Por qué los niños se desmotivan? Pues se desmotivan precisamente por eso, por la falta de autoestima. Se desmotivan por la incomprensión de la tarea, y lo que supone a los niños enfrentarse a tareas que no son capaces de hacerlo. Y eso ocurre mucho con las tareas escolares. La falta de interés y el sentido por realizar esas tareas. En esto hay algunos estudios también. Hay un estudio, la Comunidad de Navarra, desde el ámbito del Consejo Escolar, sí que ha hecho un estudio en base a un debate social sobre los deberes, y cuando se les preguntaba a los niños de secundaria, solo el 9% opinan que los deberes son interesantes. Parece ser entonces que la falta de interés es algo palpable. Y hay otro aspecto que tiene que ver con la atención, y es la emoción, es la motivación, como yo decía antes. Como dice Robert Silvester, la emoción dirige la atención y la atención dirige el aprendizaje. Es decir, sin motivación no hay aprendizaje. Se han dicho algunas cosas más sobre el tema de los deberes y yo no me voy a entretener más. Sí se ha dicho el tema de los deberes que no se hace, cuando los profesores mandan lo que no se ha hecho en el colegio. Esto yo también a mí me hace sonreír bastante, ¿no? Unos profesores dicen, cuando yo tengo ocasión de hablar, no, si yo mando poquitos deberes y luego si hay más deberes es porque el niño no lo ha hecho en clase, ¿no? O sea que resulta que los niños con más lentos o menos motivados son al final los que llevan más carga de deberes para casa. Por difícilmente eso parece ser una buena solución. Tenía una imagen ahí de una familia, pero ya la ha contado la compañía, de efectivamente que a la inversa también se podría producir. Un poquito más abajo, ahí, debajo del gráfico. Pero vamos, es simplemente esa imagen, evidentemente, que podría darse también a la inversa. Yo creo que muchos podemos caer efectivamente en esa inversa. Bueno, pues
si no te quieres comer o no te has comido esta comida, pues que te la comas en el colegio, ¿no? Evidentemente es una broma, pero podía ser a la vez, en ese sentido, evidentemente no. No voy a entrar, por tanto, a lo que significa el impacto emocional de los deberes de los niños y los alumnos, que también hay algunos estudios sobre ello. Tengo varios estudios. Simplemente voy a citar uno. Es el que ha realizado no hace mucho la Organización Mundial de la Salud en este tema. El 34% de los niños y el 25% de las niñas a los 11 años se sienten agobiados por los deberes. Agobiados de verdad. Cuando nos vamos a los 13 años está en torno entre un 55 y un 53% de los niños que se sienten agobiados. Y es a los 15 años cuando 7 de cada 10 niños se sienten realmente agobiados por los deberes. Yo creo que esos datos nos tienen que hacer un poquito reflexionar. No solamente es el dato de la Organización Mundial de la Salud, hay otros investigadores que también han puesto, hay informes al respecto, no me voy a entretener por citarlos, pero no solamente hay ese estudio. Por tanto, ya se ha dicho la implicación que tiene esto también en la relación y en la dinámica familiar. Yo soy orientador y, bueno, pues mi trabajo es reunirme con familias de niños que tienen algún tipo de dificultad, por el motivo que sea. Les puedo decir que prácticamente en muchas de las entrevistas uno de los problemas que me plantea es el tema de los deberes escolares. Frases como ponemos a hacer la tarea es todo un tema. Cuando hacemos los deberes siempre terminamos peleando. Con las tareas empezamos bien, pero al final es una batalla. O en el mejor de los casos me dicen yo no sé explicarle, no sé qué métodos usan ahora. Evidentemente estas son afirmaciones reales que están en las familias y en la preocupación de las familias. Los deberes, por tanto, terminan creando en algunas ocasiones un ambiente tenso en la relación padres e hijos. Por tanto, los que quieren defender los deberes tal y como se plantean como un espacio para compartir actividades entre padres e hijos, este espacio no lo es. Entonces, llegado aquí, ¿qué podemos hacer? Yo soy partidario, y aquí luego quiero que en el debate podemos sacarlo, de que encontremos espacios de colaboración familia-escuela, pero no desde el marco de los deberes. Yo creo que es idóneo también plantear que en casa se pueden hacer también otro tipo de actividades relacionadas con la educación, pero no como se entienden ahora con el tema de los deberes. Por supuesto, y ya se ha dicho algunas cosas, actividades que sean lo suficientemente livianas, actividades que fomenten sobre todo la curiosidad y la sociabilidad, que tengan un carácter voluntario, nunca obligatorio, que tengan en cuenta la diversidad de alumnos y de familias y, por supuesto, nunca pueden ser espacios de un día para otro, momentos de un día para otro, porque eso no ayuda a planificar. La planificación ya te viene dada y las familias tienen derecho a planificar su tiempo libre y no a que la escuela les planifique su tiempo libre. Claro que hay espacios para hacer tareas en el ámbito familiar relacionados con la educación, pero a mí me gusta más llevarlo, por tanto, tareas compartidas entre familia y escuela. ¿Con qué sentido? Con el sentido de desarrollar, de incorporar esto que llamamos las competencias básicas o las competencias clave, porque efectivamente las competencias no solo corresponden a la escuela, la educación no solo corresponde a la escuela, sino también corresponde a la sociedad en su conjunto y a la familia. Hay ahí una serie de diferentes actividades, de propuestas de actividades diferentes que no voy a entrar, pero no tienen nada que ver entre mandar una actividad como es escuchar la radio o entre mandar una actividad para ir con la familia a pasear un día y observar no sé qué aspectos sobre el barrio o sobre un parque, o ir a un supermercado y un día con la familia y a comparar los precios o a ver qué producto es más caro o más barato, o no tiene nada que ver actividades como, por ejemplo, recomendar un lugar donde se ha ido a pasear con su familia a los amigos. Esto son tareas, claro que son tareas escolares, pero no son deberes como se está entendiendo.
son tareas que, por tanto, favorecen, sí, el aprendizaje, claro que sí, y favorecen, por tanto, el desarrollo de las competencias clave. Entonces, ¿qué hacemos ante este panorama? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que es importante que se abra un debate social sobre los deberes. Ya lo ha hecho alguna comunidad, la comunidad de Navarra lo ha hecho. Yo creo que tenemos que pedir a esta comunidad que al menos se abra el debate social sobre los deberes. Creo que es importante que cada centro se empiece a hablar. Yo sé que esto genera muchas reticencias por parte del profesorado y posiblemente también alguna familia diga que le mandan pocos deberes, ¿no? que también yo me he encontrado con ellas, ¿no? Me explico lo que decir. En un colegio donde estoy intentando trabajar este tema, pues me he encontrado también con opiniones diferentes. Pero es importante que se haga esa reflexión, que planteemos realmente qué tiempo están dedicando los niños a los deberes, que lo preguntemos. Incluso cosas tan básicas como la coordinación entre el profesorado. No se da la coordinación en muchos centros del profesorado a la hora de mandar deberes. Miremos los institutos, un niño puede tener para el mismo día examen, deberes de lengua, deberes de matemáticas y deberes de no sé qué, de otra área y varios exámenes a la vez. Esto es un problema real, casi ya incluso básico de coordinación. Por tanto, para terminar, como decía al principio, los deberes están relacionados con la educación, porque para la educación es necesario dos aspectos: aprendizaje significativo y participación. Sin una y sin otra no hablaremos de educación, hablaremos solo de aprendizaje. Muchísimas gracias a los tres y sin preámbulos pasamos a abrir un turno de debate. Si os parece, me confirmáis que solo tenemos este micro, ¿no? Tenemos otro más, que está dentro, ¿no? Entonces, un segundito. Aprovecho esta pequeña pausa para comentaros a todos aquellos que queráis acercaros a la plataforma, a nuestros trabajos, a nuestras actividades, que tenéis aquí junto a la tribuna unas hojas en las que nos podéis dar los datos para contactar con nosotros y entrar a compartir la información y todas, no solo las actividades, sino también los contenidos y todas las propuestas que hacemos en relación con la mejora de la educación pública en nuestro distrito. Hola, muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo yo como madre de un colegio que ni siquiera se lo plantea, ni siquiera se ha abierto un debate, ni siquiera